el doctor Arbelo, doctor Minaya, doctor Morla Hijo, el doctor Minaya no ha llegado, Edison Minaya, pero también está aquí el maestro, director de la Escuela de Filosofía, Eulogio Silverio. Solicitamos por favor su presencia para que estemos dando inicio a la siguiente mesa de trabajo. ¿Ustedes entienden, maestro? Adelante, profe. Venga, maestro. Le falta Edison, pero Edison no. Sí. No, yo pensé que éramos el maestro, el padre, ¿verdad? Faltó Edison Minaya, no ha llegado. Saludos. La siguiente mesa de trabajo es una mesa testimonial en homenaje al maestro Tomás Novas, maestro de generaciones, maestro de maestros, y como diría el señor director Eulogio Silverio en su texto, en una comunicación, el Sócrates de la Escuela de Filosofía. Uno de los temas que pienso que es uno más impactante, por decirlo así, perdonen la hipérbole, es esta mesa testimonial, porque vamos a hablar de un profesor que en el sentido llano marcó vidas con su trabajo. Al profesor Tomás Novas, maestro Novas, lo conocí en el 1993 cuando estudiaba mi primera carrera, que fue educación, mención filosofía y letras, en la asignatura de teoría del conocimiento. Una de las cosas que, como es una mesa testimonial, permítame ser un poco o un tanto subjetivo en este sentido, que me marcó fue el trato del maestro Tomás Novas. Nunca, por ejemplo, usted sabe que uno a la edad de la adolescencia, un tanto con la autoestima un poco cuestionable, y el maestro Novas se enfocó en uno al punto tal de que le hacía preguntas. O sea, nunca le iba directo al tema, sino que él trataba los problemas para que uno diera su respuesta. Me asombra porque nunca dijo que lo que yo había dicho no estuvo bien, sino que era que esa pregunta iba hacia la otra y esa a la siguiente, y cada vez que terminaba la clase, la sección a las 10 de la mañana, aquí debajo en la explanada, en el banco que estaba aquí de este lado, nos sentábamos el maestro Tomás Novas a hablar y a hacer preguntas, a preguntarme de poesía, que era lo que me gustaba tanto en ese momento. Y ahí él me fue induciendo a la preocupación por la filosofía. Nunca me dijo que estudiara filosofía, pero me hacía preguntas de filosofía y de mi parecer de la carrera de filosofía y cómo la relacionaba yo con la vida. Eso fue creando una inquietud por entender esa figura que llevaba uno de la mano sin que la sostuviera. Iba adelante, uno iba detrás, y donde quiera que uno iba, procuraba encontrar al profesor Novas. Los que somos de la generación de los 90 y inscribimos asignatura en esa fecha, recuerden que nosotros salía la hoja de selección, de preselección, que ponían en las paredes allá donde estaba el comedor antes, y no ponían el nombre, pero cuando uno ya le llegaba a la hoja definitiva que inscribía y veía el nombre que decía Tomás
Novas, que era el nombre que salía, uno se ponía contento porque había un trato de maestro. No era que se la ponía fácil a uno, sino que la manera de tratar con el estudiante era obligarlo a pensar sin darle ninguna respuesta. O sea, ¿qué tú respondes? Y eso obligaba a uno a buscar entre los libros, a sumergirse en los libros, y entonces cuando uno leía algo que era lo que él esperaba, se reía y decía exactamente era eso, pero era llevar a uno a buscar la respuesta. En función de eso, yo quiero leer un texto que el señor director Eulogio Silverio había escrito con relación a Tomás Nova, porque en él refleja lo que un día yo sostuve, y es que el maestro Eulogio Silverio, en el texto, el problema de la elección moral, cristalizó la vida del profesor Tomás Nova. Tanto es así que los estudiantes en el liceo donde yo di clase ya conocían a Tomás Novas, y cuando leí, porque leían el texto del profesor Silverio, y cuando nos topamos un día, nos reunimos en la zona colonial, en un evento que hubo en el Alcázar de Colón, en esa zona, los muchachos se sintieron contentos al conocer la figura de Tomás Nova, gracias al libro. Entonces, en ese sentido, dice el profesor Silverio, Tomás Novas ha sido siempre para mí el modelo de maestro. Tomo este texto porque yo pienso que no habla solamente por él, sino que habla por todas las generaciones, los que fuimos sus alumnos. De él aprendí que la labor docente consiste en provocar el choque de ideas en torno a la solución de un problema, equilibrando el debate para que ninguno de los participantes intente imponer su visión particular en el proceso de discusión, aún se trate del profesor mismo. Por eso, en mi libro, El problema de la elección moral, el profesor Novas es mi Sócrates, en señal de homenaje a lo mucho que recibí de él. Es el pensamiento, esta expresión del profesor que escribe posterior al fallecimiento del maestro, ese planteamiento, ese señalamiento que hacen, no solamente es el del profesor, porque todos los que fuimos sus alumnos notamos precisamente esa peculiaridad en el maestro Novas. Yo creo que el maestro Nova, igual que el maestro Cruz, tuvieron la tarea de ser como una especie, perdonen lo ríspido de la palabra, de cazadores de talento. O sea, ellos se reunían con los estudiantes de la clase de las sesiones de educación, mención, filosofía y letras, asignaturas que eran común a la escuela de filosofía, eran comunes, y ellos comenzaban entonces a tratar con esos estudiantes que ellos veían que tenían una posibilidad para el ejercicio filosófico. Entonces esos estudiantes, cuando se sentaban, que hablaban con el profesor, le dedicaban largo rato hablando con ellos. Uno no entendía, uno creía que tenían como la necesidad, pero era precisamente que estaban buscando talentos para llevárselo a la escuela, para que le dieran seguimiento a la labor filosófica de dicha escuela o la escuela del mismo nombre. Continúa el profesor Silverio. En mi caso particular, como estudiante de la carrera, vi en Novas la verdadera vocación que debe tener un profesor de una disciplina tan compleja como la filosofía, para dar espacios de apertura y revaloración de diversas corrientes y posturas ideológicas del pensamiento. Fin de la cita. Hace tiempo yo vi una película de una serie que sé que ustedes la conocen, que se llama Los Años Maravillosos. Y en la serie hay un capítulo que fue el que me marcó, o el que me impactó, de un maestro que había trabajado con un alumno un poco difícil.
Y cuando el alumno ya comenzó a acoplarse a la metodología del maestro, el maestro muere. Y cuando le dan la noticia, fue como la noticia más terrible, devastadora, que el alumno había sufrido, porque en ese preciso momento que empezaba a adaptarse a alguien que se preocupaba por él y que intentaba redirigir su vida, ahí mismo la visión se rompe. La pregunta es, ¿hubo una ruptura con relación al proceso de enseñanza de Tomás Nova? Yo creo que no. La evidencia está aquí en lo que estamos presentes. Quedó el trabajo. Y si se está haciendo un homenaje al profesor Novas, es porque lo que participamos del quehacer filosófico y que de alguna manera hemos sentido el beneficio de la filosofía, es gracias al profesor Nova, a los profesores de la escuela, pero en el caso de nosotros, los que venimos de otras direcciones, al profesor Tomás Novas. Para mí el profesor Nova marcó la vida de todos los estudiantes, su trabajo fue propio de un maestro, como tal. Ya para finalizar y dar paso a los ponentes, anoche escuchaba una canción de Pablo Milanés, titulada Salvador Allende, en su lucha por la vida, que un día se le envié. Y Salvador Allende, Milanés habla de cómo una persona trasciende en el tiempo y el espacio a pesar de la muerte. Y cuando habla de Pinochet, de Allende, dice Milanés que las balas que saltaban las piedras, sonaban las balas y que él surgía perfecto de allí. Cuando murió, con el perdón de los familiares presentes, cuando murió el maestro Nova, que fuimos al velatorio, al sepelio, no nos acercamos, yo no pude ver el cadáver y creo que fue lo mejor para mí. Porque no queda, la memoria no queda marcada por el cuerpo sin vida, sino que lo que queda en mi mente es la memoria, la imagen perpetua, que como dice ayer, Milanés, surge perfecto. En el momento que se destapó el féretro, que no pudimos verlo porque no permitían que uno se acercara, pero en ese momento hubo una transformación. El ente mortal se perpetúa en la imagen de sus discípulos. Muchas gracias. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar primero con el maestro Eulogio, luego el doctor Morla, hijo, mi maestro siguiente, que fueron el maestro Minaya, el doctor Minaya y el doctor Arbelo, en ese mismo orden. Tienen 10 minutos cada uno para realizar su ponencia. El doctor Morlita. Le decimos así porque nosotros te vimos chiquito, ¿verdad que sí? Cuando tú eras un niño, igual que Penélope y Vladimir también, cuando el padre tuyo era director, ellos iban allá a la escuela, por eso decimos de cariño Morlita. Pero es el doctor Rafael S. Morla, para distinguirlo del padre, que tiene un nombre que compite con el de él, aunque él es una persona que tiene su propio nombre y ha hecho una obra totalmente distinta a la del profesor Morla. Entonces la S siempre hay que ponérsela en los catálogos para distinguirnos. Bueno, pues Flete ha dicho cosas que yo no recordaba haberla dicho exactamente así, pero que sí la dije y es cierto, es correcto. Lo primero que debo decir, que estamos en este salón, en esta sala, por una razón muy importante, y es que esta sala es la que, por resolución de la Facultad de Humanidades, lleva el nombre del maestro Tomás
Tomás Nova. Esta aula es de la Escuela de Filosofía. Aquí vamos a reorganizar casi todas las clases de nosotros, las que se puedan. La vamos a aclimatar un poco mejor, pero le agradecemos infinitamente al decano y al consejo de la facultad que nos han concedido esta aula, que está bastante bien. Así que lo agradecemos. Bien, lo primero que debo decir como anécdota es que el profesor Nova era un profesor realmente raro. Era raro porque, no sé si Dustin ya llegó, pero cuando teníamos clase con Novas, él comenzaba a hablar de cualquier cosa. Comenzaba a hablar de la situación política o histórica, y nosotros nos preguntamos, oye, ¿y por dónde que esto tiene que ver con la clase de hoy? Y luego, cuando venía bajando, se iba como revelando ya el discurso. Y entonces nosotros decíamos, oye, pero exactamente eso era lo que había que decir para explicar lo que él iba a explicar. Primero nos ponía, como él decía, lo dijo en una entrevista, que era abonar el terreno. Él abonaba el terreno para luego entonces explicar en las categorías que quería explicar. Como ustedes saben, o como muchos de ustedes saben, yo escribí un libro que se llama, como Flete bien lo dijo, El problema de la elección moral. Y al personaje que utilicé es un libro de diálogos, que supongo que por eso la profesora Lusitania dijo lo que dijo sobre mí y sobre Sartre. Ella lo identificó. O sea, la voz mía, precisamente en ese libro, no era la del profesor Nova, porque el profesor Nova tiene su propia voz, sino la voz mía, las ideas mías estaban ahí en el personaje del existencialista, que yo le puse Carlos el existencialista, que fue una manera, primero de hacer homenaje al profesor Novas, pero también era una forma de llevar la filosofía, de traer la filosofía al análisis de cuestiones concretas. Y no solamente decir, Kant decía, Aristóteles decía, fulano decía, el marxista decía, el existencialista decía, sino ponerlo a dialogar a todas las corrientes filosóficas que, según mi criterio, para ese caso que analizábamos, tenían algo que decir. El profesor Novas tenía el papel en ese libro de abonar el terreno. Generalmente lo abonaba con una historia que en muchos casos eran pura ficción y en otros casos eran casos conocidos que yo conocía y que le daba la forma de la ficción, le daba la forma de la ficción. Entonces, sobre eso, nosotros hablamos sobre el aborto, la eutanasia, nosotros hablamos sobre muchos temas. ¿Y qué hacía el profesor Nova? Bueno, que daba un caso a resolver a los estudiantes, y los estudiantes, uno era marxista, uno era existencialista, otro era kantiano, cada uno expresaba lo que tenía que decir y a su vez se establecía un diálogo entre ellos. Había un personaje cristiano también, porque desde siempre, desde estudiante, yo tenía claro de que la voz del cristiano, aunque éramos marxistas, todos en ese momento, todos éramos marxistas, pero yo decía, no, es que el cristiano es una voz fuerte, porque es que hay más cristianos en las aulas que marxistas. Entonces, tú no puedes hacer un diálogo de filosofía sin que la posición del cristiano también esté ahí presente. Así que ahora me doy cuenta de todas esas cosas que en ese momento quizás no la hice con la conciencia que tengo hoy de la importancia que tenía. El profesor Novas, hay que hacer una distinción entre lo que es el profesor Nova como profesor de filosofía y el profesor Nova como filósofo. El profesor de filosofía, por lo general, su tarea es decir lo que se ha dicho en la tradición,
Con eso es suficiente para que un profesor de filosofía sea un buen profesor, con saber lo que dice la tradición y con explicárselo de la mejor manera a sus estudiantes. Pero el profesor Novas iba un poco más allá y por eso lo tomé de modelo. ¿Por qué? Porque él, además de darnos lo que había dicho la tradición y de ponerlo en contexto y en la lectura de los textos que él entendía atinentes para los casos, también la voz del profesor Nova se dejaba escuchar. O sea, lo que él pensaba sobre ese asunto se dejaba escuchar. Pero como dijo Flete, nunca trataba de influenciarnos, de llevarnos por este lado o por el otro. De hecho, cuando el profesor Nova nos estaba dando un monográfico, no recuerdo si era de Kant, uno de los estudiantes que luego se desapareció, que era Teófilo, en un receso que se hizo, recuerdo yo que ahí me llama Eulogio, ven acá, con una preocupación pero muy seria. Oye, pero si nosotros seguimos teniendo profesores con esto, vamos a dejar de ser marxistas. Digo yo, buen pendejo, y tú estás preocupado por eso, ponte a prestar atención, porque el profesor Nova, cuando explicaba a un filósofo, usted entendía que él estaba defendiendo esa postura como si no había otra. Sin embargo, cuando explicaba a otro filósofo, también lo hacía. O sea, que era un profesor que dejaba que el filósofo, al igual que lo hizo Luis Cruz también, que dejaba que el filósofo se expresara. Finalmente, yo fui monitor del profesor Novas. Bueno, no sé por qué a ustedes se le ocurrió decirme. Yo supongo ahora que ya yo sé por qué. Yo ahora yo sospecho por qué fue. Pero de las buenas a primeras me dijeron, no sé si fue Minaya que me dijo, el profesor Minaya, que era coordinador de cátedra, que me dijo: a ti te corresponde irle a ayudar a Novas con una asignatura que él tiene de metodología en el liceo experimental. Bueno, voy para allá, asustado, porque imagínense ustedes que ayudarle a Novas. Y bien, el profesor Nova comenzó su clase y yo estoy allá atrás. Yo creo que voy a corregir los cuadernos de los muchachos y de buenas a primeras hacen una pregunta y el profesor, como dicen los tigres ahora, me tiró para adelante. Respóndaselo usted. Me dijo, respóndaselo usted, y yo me paré y realmente se la respondí. Parece que eso de alguna manera le agradó, y se sentó entonces él atrás y me dejó la clase. Finalmente terminó que él iba, firmaba, escuchaba un rato y luego se iba. Y al final del semestre, allá atrás, por donde está el comedor ahora, que no había comedor, eso era Monte y Culebra, al salir por esa puerta, el profesor me da la mano y se despide de esta manera: pase buena, maestro. Yo dije, no, me ofendí. Me ofendí tanto como me ofendí con Arbelo una vez que me puso un 99 y a otros compañeros le puso 98 y 97. Yo le dije que él se estaba burlando de mí. Bueno, como el profesor hace ironías a veces y él no se da cuenta. Yo pensé que era ofendiéndome. Después lo entendí, profesor, por qué fue. Yo le dije al profesor Novas que como él me decía maestro a mí, porque yo no tenía la estatura ni del profesor Albelo, ni del profesor Morla, ni del profesor Luis Cruz, y mucho menos de una profesora como la profesora Lusitania Martínez, y mucho menos como él. Ahí fue que él me dijo lo que ahora, ¿por qué me mandaron? Y es que me dijo, no, lo que pasa es que la generación de nosotros tiene su esperanza en ustedes. Yo espero no haber defraudado al maestro Nova. Muchas gracias. Bien. En la siguiente ponencia, que es el maestro, el doctor Stalin Morla, ¿verdad?
va a dar la parte testimonial también, porque fue una de las vidas que pudo disfrutar de la ponencia del profesor Nova. Yo recuerdo un día cuando reingresé a la escuela, a la universidad, porque venía de otra carrera, y el profesor, había una materia que era Historia de la Filosofía 3. Entramos a clase y nosotros pensamos que el profesor iba a ser como yo pensaba que iba a ser lo que hacía con nosotros siempre, que comenzaba a dilectar, a hablar en educación. Yo no entendía que él, para los estudiantes de filosofía, había un trato diferente. Ese día se sentó, cuando estaba el aula aquí arriba, el aula de nosotros, cruzó la pierna, su pose típica, el dedo aquí en la sien y dijo: hablen ustedes. Se quitó los lentes y cerró los ojos como solía hacer. Ahí duramos nosotros, si duramos 1 hora, el maestro no va callado, tuvimos que pedir cacao. Profesor, mire, denle el chance hoy, déjenos pasar. Bueno, pero yo creo que la ponencia del maestro Stalin va a ser más rica que la que yo estoy presentando. Muy buenos días o buenas tardes, no sé qué hora es. Para mí es un privilegio estar aquí en un precongreso de filosofía, en una mesa testimonial, que no estoy en un precongreso de filosofía hablando en abstracciones o en conceptualizaciones, sino hablando de mi experiencia, lo cual los investigadores del ámbito cualitativo lo tienen muy claro, de la importancia del testimonio también para crear conocimiento. Y en ese sentido, testimoniar de cómo fue mi relación con el maestro Nova. Bueno, yo lo conocí desde pequeño, desde que tengo uso de razón. Él iba a mi casa, veía a su esposa, a sus hijas que llegaron a estar en mi casa, y a mí siempre desde pequeño me llamaba la atención esa voz calmada de Nova, que era muy particular, muy diferente a todo, porque mi papá, aunque él es muy calmado, pero es intenso. También yo veía a Alejandro Arbelo, muy elocuente, a Julio Minaya, a Fran Acosta, pero Nova siempre calmado, como esa voz suave, acolchonada, así, y sus reflexiones tranquilas, pero impetuosas, pero directas. Siempre esa es la percepción, las reminiscencias que tengo desde mi niñez de ver a Nova cuando papi me llevaba niño al departamento de filosofía. Yo me quedaba ahí haciendo tarea, veía a Nova cruzar o filosofar con otros maestros, cuando iban a la casa y filosofaban, etcétera. Pero lo que más me marcó fue cuando él fue mi maestro en la carrera de filosofía. Recuerdo que fue historia de la filosofía. No recuerdo si fue la 3, la 4, la 5. Yo solo sé que fue historia de la filosofía cuando se daba clase en el departamento de filosofía, cuando estaba en esta facultad, que había como un área, un saloncito con una mesa larga de conferencia. Entonces, como éramos 2 o 3 gatos, los estudiantes de filosofía, casi siempre no importaba que se diera la clase ahí. Y efectivamente éramos como 4 o 5. No recuerdo si tú estabas, posiblemente estabas en esa clase de historia de la filosofía. Trabajamos el pensamiento contemporáneo. Y lo primero que él hizo fue desmitificar la enseñanza de la historia de la filosofía, a romper con la historiografía de la filosofía, que no debíamos enfrentarnos a la historia de la filosofía como una repetición de fechas, ni repetición de nombres, ni repetición vacía de conceptos y de enunciados dichos por otro filósofo.
Para mí fue muy impactante esa visión de la historia de la filosofía que no va con su calma y su tranquilidad, nos estaba imprimiendo, pero donde yo considero que es el mayor legado fue, y eso es lo que quiero compartir aquí, cuando llegamos al filósofo Friedrich Nietzsche. A Nietzsche yo crecí viendo los libros de todos los filósofos, porque como mi padre es filósofo, yo crecí entre libros y yo veía los libros de Nietzsche y empecé a leerlos como si fueran novelas desde la adolescencia. Y yo fui creciendo con una visión, eso lo veo hoy, mirando hacia atrás, con una visión reduccionista de la filosofía de Nietzsche, el Nietzsche del martillo, el Nietzsche irracionalista, el Nietzsche antimoral, antitradición, que la mayoría de los adolescentes siempre no les importa la filosofía, pero sí a Nietzsche. El Nietzsche del anticristo, de más allá del bien y del mal. Entonces yo tenía esa especie de sesgo adolescente y tal. Y cuando Novas empezó a diseccionar el pensamiento de Nietzsche, a decirnos, a colocarlo como un filósofo vitalista, a decirnos que debemos verlo, y si lo vemos, nos preguntaba, y sí, porque yo, cuando él empezó, preguntó qué pensábamos del filósofo Nietzsche. Ya tú sabes, yo era el experto en Nietzsche y empecé a hablar ahí 500,000 cosas y él me escuchaba, me miraba, hacía silencio, después se reía, una risa que yo me ofendí en ese momento, se estará burlando de mí o algo. Y él empezó a preguntar, ¿y si vemos a Nietzsche más allá del filósofo del martillo? Si vemos a Nietzsche más allá del irracionalista, si vemos a Nietzsche más allá del inmoralista, y empezó a hablarnos de la voluntad de poder, y empezó a hablarnos de la hermana de Nietzsche que fue la culpable de un sesgo con respecto a la filosofía de Nietzsche, que durante muchos años se era como los nazis utilizaron la filosofía de Nietzsche. Entonces Novas empezó a hablarnos así del Nietzsche vitalista, el Nietzsche que propulsaba la creatividad, el Nietzsche del superhombre. Cuando él empezó a hablar del superhombre y que le quitó como todo ese sesgo de que el superhombre es la imagen o el concepto del absolutista o del monárquico, sino empezó a preguntarnos, ¿y si ven? Porque eran preguntas que nos hacía, ¿y si vemos, qué ustedes creen si vemos al superhombre como una negación de un tipo de sujeto creado por la sedimentación de la tradición occidental? ¿Qué ustedes creen si comenzamos a ver al superhombre de Nietzsche de esa manera? Y cuando habló de la hermenéutica en Nietzsche, de la sospecha o de la metáfora, ahí me marcó muchísimo la metáfora, la explicación que nos daba de la metáfora en Nietzsche, porque yo lo veía, la metáfora en Nietzsche, como un estilismo, porque el mismo Nietzsche lo decía, no sé por qué escribo tan buenos libros. Y él empezó a decirnos, Nova decía que la metáfora en Nietzsche era un recurso para criticar la cultura. Ya eso, la cabeza se me explotó, yo no entendía cómo que la metáfora era un recurso utilizado por Nietzsche para romper la cultura. Y yo, pero es que no entiendo cómo que la metáfora va a romper la cultura, maestro. Y él volvía y se reía, pero lo que más me impactaba era que me estaba otorgando nuevas maneras de entender a Nietzsche, oigan lo que yo llegué a pensar. Y creo que se lo pregunté, recuerdo que se lo pregunté, no sé si en plena clase o saliendo de la clase, pero ¿a usted le gusta Nietzsche? Y él me preguntó, ¿por qué me preguntas eso? No, porque yo veo que usted defiende una nueva concepción de Nietzsche súper interesante y parece que usted es nietzscheano.
y se rió en mi cara nuevamente. Nunca me dijo si es nietzscheano, si era anti-nietzscheano, pero lo que yo sentía en la clase de Nova, que él hablaba de los filósofos, y me estoy enfocando en Nietzsche en particular, porque yo sentía que él hablaba de todos los filósofos como si fueran colegas de él, así como que vivían en el patio de al lado, que Sartre, que vivía en la quinta y yo me tomaba café con él. Él hablaba de esa manera de cada uno de los pensadores y de sus perspectivas filosóficas, y el legado que dejó en mí fue empezar a cuestionar el pensamiento de los filósofos en su contexto y empezar a leer los filósofos desde diferentes perspectivas, no desde las perspectivas de determinadas historiografías de la filosofía. Ese es uno de los mayores legados que me dejó Nova, porque ya con eso fue como una semilla con la cual ya yo podía enfrentarme de diferentes maneras y de una manera más profunda a todos los filósofos a los cuales me fui enfrentando. Y nada, quería compartir esa experiencia que tuve y que para mí fue sumamente enriquecedora e impactante, y que ese legado de la forma en que Novas veía la filosofía, entendía la historia de la filosofía y la enseñanza de la filosofía de forma directa e indirecta, está atravesada en mí. Y me siento muy privilegiado y muy agradecido de haber conocido a Nova desde pequeño. Es un tío, al igual que Arbelo, al igual que Minaya, Fran Acosta, que todos, Lucitania. Lo que pasa con Lucy, que no me diste clase directamente, pero siempre desde pequeño estuviste presente, y también está tu legado ahí. Y nada, eso, lo voy a dejar ahí para no enrollar. Bien, gracias al doctor Stanley Morla, que le pido disculpas al doctor Morla por el despiste de mi parte, que se me olvidó decir que el maestro Morla es director de la Escuela Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura. O sea que es un talento, un aplauso, un talento, ¿verdad? Un fuerte aplauso al señor director, un talento prometedor de nuestra escuela. Sabe que esa pregunta, él no responder preguntas, no respondía. Yo me acuerdo cuando era estudiante, la que le hacen a todos los profesores de filosofía, la pregunta si creen en Dios. Cuando yo le hice la pregunta, nunca me la contestó. El maestro murió, falleció, o se transformó, vamos a decir así, y me dejó con la duda. Nunca me lo dijo. Era algo muy típico, porque él entendía que no era una pregunta para él fundamental en ese momento. Así que si ustedes ven que como que debimos comenzar primero por las generaciones antiguas, no. Lo que pasa es que vamos de la parte de verdad, abonando el terreno con nosotros, para entonces entrar a la parte un poquito más complicada, no en el sentido negativo, sino más profunda, de los amigos. Compartieron con él, no solamente como estudiante en el caso de nosotros, sino que ellos compartieron como amigos, y van a hablar ahora hablarán de la relación entre los amigos, los compadres, lo que tenían un trato personal directo ya fuera de las aulas. Fíjense que el maestro Eulogio, él había dicho que había una diferencia entre el maestro, o entre el profesor de filosofía y el filósofo. Bueno, pues entonces los maestros, el doctor Minaya y el doctor Arbelo, hablarán del filósofo, hablarán del compañero, hablarán del amigo, hablarán del compadre, porque entonces tienen una lectura muy diferente a la que nosotros como estudiantes tuvimos. Porque el maestro Morla, maestro Nova, no mezclaba. Si era profesor, era profesor. O sea, tenía una manera, era muy ecuánime en el trato con los estudiantes,
pero también con los amigos. Entonces, dos compañeros, los amigos, nos hablarán ahora del maestro Nova desde su perspectiva. Buenos días. Saludo este congreso y me congratulo enormemente porque la Escuela de Filosofía está muy en buenas manos. La Escuela de Filosofía está en muy buenas manos. Está en las manos de quienes fueron discípulos de Tomás. Por aquí veo nietos intelectuales de Tomás. Nietos intelectuales. Cuando escuchaba a los colegas, pensaba, ¿cuántas cosas no quisiera decir también José Mendoza? Eso viene, eso vendrá a su debido tiempo, porque hay muchísimas cosas que usted puede decir. Y hay muchas cosas que puede decir Ingrid, Luciano, Tarrazo, ¿verdad? Que tuvieron la oportunidad de abrevar en ese manantial de sabiduría que significó Tomás Nova. Me alegra mucho estar también frente a Marianela Rivas, su compañera inseparable, Rosa Celia Nova, que si ustedes llegan a conocerla, verán en ella el temperamento de su padre. Algunas de esas características que ustedes han señalado. Pues bien, es importante ver a Tomás desde la perspectiva del discípulo, desde la perspectiva del condiscípulo. Faltaría también de la perspectiva de la maestra o del maestro, que es la perspectiva que nos puede dar la maestra Lusitania Martínez, que fue y ha hablado de Tomás, lo veía allí en la sauna tranquilito, etcétera, etcétera. Bien, el compadre de Tomás Nova fue Rafael Nova, ¿verdad? Lo mencionaste. Rafael del Viejo. El viejo. El padrino de Juana, ¿verdad? Que no está presente Juana ni Carlos Felipe, el hijo del matrimonio Novas Rivas. Pues tuve el enorme privilegio de tener a Tomás Nova como amigo. De ese hablar pausado, sin sobresalto en el discurso, Tomás tenía el don de cautivar, de apoderarse de la atención de quien lo escuchara. No olvido en este sentido la vez que la Junta Directiva de Adofil lo escogió, junto al colega Rafael Morla, como profesor en Santiago de un curso taller para docentes de secundaria. Como coordinador de la actividad, ingresé una mañana al salón donde Nova exponía un tema ante 50 maestras y maestros. Estaban todos embelesados. Luego volví por curiosidad, pero esta vez sin ser advertido. Allí reinaba un silencio sepulcral. Hay que ver cuál fue la despedida y el trato que los participantes le dispensaron al maestro Tomás. Cada uno quería tomarse una foto con él y no fueron pocos los regalos que recibió ese día. Hermosa manera de despedirse, ¿no? De despedirse de ello y de toda actuación en público, pues fue la última vez que lo haría. ¿Qué cosa? Yo tuve que ir a Santiago para percatarme de cuál era el secreto basado en el cual sus exalumnos de la Escuela de Filosofía, ya profesores hoy, no cesaban de manifestar la inmensa admiración y respeto por quien fuera su mentor y guía intelectual. Y es que si el manantial de sabiduría que constituía Tomás Nova y que lo habían apreciado
esas personas en 32 horas escuchándolo. Si ellos pudieron tener esa conducta al final, ¿cómo no iban a quedar o a tenerla los que cursaron con el maestro 5 u 8 asignaturas? Es lo que hemos podido ver. Yo tuve la aventura de viajar a solas con Tomás 5 sábados corridos al evento referido en Santiago. En las conversaciones sostenidas durante el ir y venir a la ciudad, terminé de convencerme del filósofo profundo que residía en la persona de mi amigo. Les puedo confesar que entre los rasgos personales más llamativos de mi amigo sobresale el celo por conservar la autonomía de su conciencia moral, espiritual. No quiso comprometerse en ningún momento su libre albedrío. Y esto está vinculado directamente con la filosofía kantiana, espinociana y más cerca de nosotros de Eugenio María de Hostos. Debido a esto, Tomás rechazaba por todos los medios su adherencia a partidos políticos o movimientos académicos corporativos. Es cierto que militó en movimientos eclesiales y de la izquierda en sus años de juventud, pero luego la única militancia que le conocí fue la académica y la de la familia. Cónsono con lo anterior estaba su rechazo a recibir favores de cualquier género, a pesar de estar siempre dispuesto a ofrecerlos a otros sin esperar recompensa. Entre las particularidades de Tomás Novas hay una que no debo dejar de mencionar. Hablo de su discreción, cualidad propia de quien posee una densa vida ética y moral. Solemos decir que cada quien tiene una o varias personas que son como sus confidentes incondicionales. Creo que esto no cabía en el caso de Tomás. No le pesaban los secretos confiados a su persona. En la misma tesitura era extremadamente respetuoso en sus relaciones interpersonales y con sus colegas. Prefería, y en eso estoy seguro, perjudicarse a sí mismo que ofender o irrespetar a otra persona. Por tal motivo, no consentía valerse de sus amistades para obtener ventajas personales o familiares. Un caso puedo traer a colación. En una de mis secciones de la asignatura de Introducción a la Filosofía, advierto un día la presencia de Rosa Celia Novas Rivas. Está por acá. La hija mayor de Tomás y Marianela. Él nunca me refirió nada al respecto, ni antes, ni durante, ni después del curso. Lo mismo sucedió con Juana Marianela Novas, su hija menor. Otra referencia tiene que ver con los privilegios que tenían los hijos e hijas de los profesores de la UAS. Tomás rechazó en todo momento intervenir para que se aprovecharan de mejores horarios u otras ventajas. De ahí que su esposa tenía que recurrir a las amistades de Tomás para solventar determinadas dificultades de tipo burocrático. Debo confesar, por otra parte, que Tomás no era el tipo de amigo que solemos entender por dicho término. Del mismo modo que reservaba para sí un núcleo de intimidad al que nadie podía ingresar, asimismo se empeñaba siempre en no dañar o poner en peligro ese núcleo secreto en que se anidan las intimidades de cada individuo. Esto se puede traducir en dejar ser a la otra persona, dejar ser a la compañera, a la pareja, dejar ser al hijo, a la hija, al amigo o amiga, dejar ser en toda su dimensión y plenitud al discípulo que tiene frente a sí. Puedo afirmar que Tomás era un promotor de humanidad, un defensor de la dignidad del ser humano, un humanista a carta cabal. Creo que se gozaba y se concebía con la misión de ayudar a cada persona, a que cada persona descubriera el valor de su propio ser, relacionado evidentemente con el conócete a ti mismo de Sócrates. Y precisamente uno de sus discípulos,
Micaela Almanzar lo bautizó como el Sócrates dominicano, como decíamos ahorita, porque contemplaba cómo se entregaba de modo tan incondicional a su discipulado, con lo que lograba ir modelando la personalidad de unos jovencitos que llegaban a su mano, como decimos, verdecitos aquí a la UAS, y como resultado del trabajo paciente y de diálogos extensos e intensos con ellos, terminaban convertidos en verdaderos pensadores. Compartí con Tomás muchas reflexiones sobre el mundo, la situación del ser humano en la sociedad contemporánea, el papel de la educación, la misión de la UAS de cara a la sociedad dominicana. Me he referido a varios rasgos que adornaron la vida de Tomás, pero he reservado para el final el que considero más esencial de todos. Me refiero a la admirable coincidencia que se daba entre su decir y su vivir, entre su pensar y su actuar. En Novas el pensamiento y la vida cabalgaban juntos. Pienso que no existe en la persona adulta una virtud que impacte más entre los jóvenes que una persona auténtica. Vendría muy bien dedicar un ensayo a mi amigo titulado Elogio de la autenticidad. Fue esta una de las claves que llevaron a Tomás a convertirse en una especie de oráculo, no solo para sus estudiantes, sino también para la generación nuestra de los 80 que disfrutamos de su compañía y de su amistad. Resuenan en nuestros oídos su expresión más socorrida: hay que decir las cosas como son. Y es que para nuestro amigo había un fondo de verdades, un conjunto de convicciones o tabla de valores en torno a los cuales hacía girar toda su existencia. Tomás también nos dejó una gran enseñanza a los que nos dedicamos a enseñar filosofía. En una entrevista concedida al profesor Eulogio Silverio a inicios de siglo, profesor, ya usted viejo, publicada en la revista Logo número 4, Tomás habla de la importancia que tiene para quien enseña filosofía eso de enseñarse a sí mismo. No limitarse únicamente a enseñar la filosofía de los que nos antecedieron, sino hablar también de la filosofía que vive en uno como profesor. Porque a diferencia, por ejemplo, de un docente de ciencias naturales, en el ámbito de la filosofía, decía Tomás Nova, el mensaje y el mensajero están llamados a coincidir. En realidad, Tomás nunca tuvo vocación para la burocracia y lo sabía muy bien. Al cargo más alto que él llegó aquí en la UAS fue a coordinador de cátedra. Sin embargo, a mi entender, fue entre todos nosotros quien ocupó la posición más alta, más relevante y trascendente: ser el maestro fundador de la única escuela de pensadores que ha conocido la República Dominicana, a mi humilde entender. Si de los diálogos de Sócrates en la Grecia antigua se originaron 6 escuelas de filósofos, de la mano de Tomás han salido más de 6 de ellos, de los cuales ya estamos obteniendo frutos tangibles. Y otra cosa, Tomás no dejó libros escritos, no tuvo esa preocupación. Su fuerte era la oralidad. Escribió como muchos de los grandes maestros, pero fue en el alma de sus discípulos. Sabemos que cursó una maestría, pero no se interesó por obtener el título ni graduarse. Hizo los estudios doctorales, pero no le interesó presentar su informe final de tesis ni tampoco graduarse. Como Eugenio María de Hostos, Tomás estudiaba para saber, no para acreditarse. Estaba consciente que ya tenía los créditos que necesitaba. Y lo llegó a decir a su esposa. Un día en la sala de su casa, aproveché para preguntarle qué lectura él hacía de un cuadro con la figura de un Jesucristo muy singular, salido del pincel de su discípulo Dustin Muñoz, quien se lo había obsequiado. Me dijo: ese Jesucristo nos simboliza a todos nosotros, los maestros. Vivimos para inmolarnos.
Extenuados por las extensas e intensas jornadas de docencia, los profesores de la UAS apenas sobrevivimos. Al momento de retirarse como profesor, tras 30 años de servicio en la universidad, Novas tenía bajo su responsabilidad muchos grupos, muchas secciones. Uno sale chupado de las auras, me dijo en más de una ocasión. Cuando se jubiló lo contemplé dedicado intensamente al descanso. Lo vi diferente, lleno de vitalidad. Hasta el semblante le cambió. Recuerdo que le dije: Tomás, ¿era verdad que en la universidad te estaban chupando? Comenzó a reírse con su forma muy particular, combinando las expresiones del rostro con movimientos ascendentes y descendentes del pecho. Así era cuando se reía con el corazón. En la nueva etapa de su vida, Tomás posó sus ojos y todas sus atenciones dentro de su entorno familiar. Y es así como su esposa y sus vástagos comenzaron a disfrutar de su ocio, pero al mismo tiempo del maestro que le habían sustraído a la UAS. Con justicia, claro. Con intensa alegría he escuchado decir a sus 3 descendientes que en Tomás Novas tuvieron no simplemente al padre solícito y amoroso, sino también al maestro fundamental de sus vidas. Por tanto, fue maestro en toda la amplia dimensión de la palabra. El 17 de junio pasado se cumplieron 4 años de su ausencia física. A menos de un año llegaremos a un lustro. Se trata de una ocasión propicia para que la Escuela de Filosofía edite una obra con los escritos dispersos de nuestro filósofo, para lo cual estoy en disposición de prestar mi colaboración entusiasta. Muchas gracias. Brillante la disertación del maestro Julio Minaya, también maestro de generaciones. Saludamos por aquí la presencia del doctor Gerardo Rúa, decano de la Facultad de Humanidades, quien ha colaborado enormemente con este evento, y también del doctor Marco Zavala, director de Oceplane, quien está con nosotros. Fue brillante la ponencia del doctor Minaya. Por eso yo le decía que él lo mejor en este sentido era porque tenía mucha proximidad con el profesor Novas y van a hablar de ciertos detalles que nosotros desconocemos. Ya para ir concluyendo, dejamos ahora al maestro también de generaciones, doctor Alejandro Arbelo, quien yo estoy seguro tiene una lectura buena como las demás, pero diferente desde la perspectiva, porque el profesor Novas no era una persona, como él lo dice, que no pasaba por alto pretendiendo hacerlo. Maestro. Bueno, ahora me siento yo, como dijo Noel ayer, después de escuchar la formidable pieza que pronunció el profesor Eulogio Silverio. Me tocó estar al lado de Noel de la Rosa y me dijo: ya aunque lo llamen no hable, ya no hay más nada que decir. Yo me levanté así como envuelto como en papel de celofán, porque era necesario que hablara, pero la verdad es que los testimonios que hemos escuchado de viva voz, tanto del profesor Flete como del colega Morla el joven, yo creo que debemos adoptar la misma nomenclatura que con Plinio, que hay Plinio el viejo y Plinio el joven. Creo que Morla no tendrá inconvenientes. Pues el profesor Silverio y el profesor Flete y naturalmente el maestro Julio Minaya. Pero es necesario que lo haga, ¿verdad? Como dice Sócrates en la Apología, no tengo otro camino, tengo que hacerlo.
hay una cierta imagen estereotipada del filósofo como una persona siempre preocupada y algo triste y nostálgica, que está planteada incluso en el problema 30 de Aristóteles, en forma de pregunta, que dice, ¿por qué será que las personas geniales son siempre un poco tristes? Pues bien, tú también participas de eso, pero tú eres un mal ejemplo de tristeza también, porque tú no eres una mujer triste. Yo creo, hay una entrevista que le hicieron casi al final de su vida a Popper, en la que él pronunció la siguiente frase, que él era, según él, un filósofo feliz. Yo digo que es una imagen estereotipada porque mire que tiene que ver, por ejemplo, con el pensador de Rodin. O sea, el pensador de Rodin debe estar en una posición muy incómoda. Es una posición doblado y con la cabeza para abajo, te duele la espalda. Pues bien, yo creo que es estereotipada también porque Sócrates no era un hombre triste, como lo describe Alcibíades en El banquete. Y no creo que se pueda acercar a la noción de tristeza a una persona como Kant. Ese Kant tan riguroso de las críticas, sin embargo, él comía como un loco y bebía muchísimo también. Bebía muchísimo vino, según ha quedado descrito por quienes lo conocieron. Y tenía muchísimos amigos. Entonces, hago este preámbulo para referirme al maestro Novas, porque yo creo que el maestro Novas, que era un ejemplo de rigurosidad y de bien asimilada cultura filosófica y de pensamiento original, qué bueno que veo la profesora Ingrid Luciano, que también fue alumna del maestro Novas, era una persona, sin embargo, feliz, muy feliz. Yo recuerdo muy bien esa sonrisa que ha descrito el maestro Minaya, y él se reía de cualquier cosa, y jamás, pero jamás con ironía. Yo nunca percibí ironía, pero de que se reía de casi todo. Y en ese sentido, ustedes saben que hay dos modelos de filósofos tradicionales, que es el modelo de Heráclito y el modelo de Demócrito. Demócrito, dice Diógenes Laercio, que se hizo sacar los ojos, porque el mundo le parecía tan ridículo que él vivía riéndose de todo y no podía, tanto que no podía ni siquiera pensar. Entonces, yo creo que el maestro Novas, el mundo un poco le daba risa. El mundo le daba risa, que es por la misma razón por la que se representa a Heráclito como el filósofo que llora, como el filósofo llorón, porque le daba mucha pena lo que veía en el mundo. El maestro Novas ha sido nombrado no solo por Micaya, sino por el profesor Silverio, y antes que Silverio por el maestro Morla, como el Sócrates dominicano. Y es el segundo personaje crucial de nuestra cultura al que se le da esa designación. El otro es nada más y nada menos que Pedro Enrique Sureña. ¿Y quién llama a Pedro Enrique Sureña el Sócrates dominicano? Primero, Alfonso Reyes, y después su hermano Max, que dejó un libro cuyo título yo creo que merecería muy bien llevar ese libro posible que escribamos quienes tuvimos la oportunidad de conocer al maestro Novas, que es Hermano y Maestro, porque Novas era mucho más que un amigo. Novas, yo quisiera tener tiempo para extenderme en algunas anécdotas, pero no lo voy a hacer porque sé que todavía queda una jornada, pero espero que posteriormente podamos replicar este encuentro para hablar más extensamente del maestro Novas. Pero como me quedan unos minutitos, voy a aprovechar para hacer algunas anotaciones para que los presentes se hagan una idea de quién estamos hablando. Novas es un acierto de Morla, fue el secretario
del primer Congreso Dominicano de Filosofía. Y Novas asumió esa función con una seriedad y un rigor que, viéndolo actuar y luego viendo el acta congresual que él redactó, a mí me quedó la impresión de que él hubiera podido ser perfectamente el secretario de un Congreso Mundial de Filosofía y lo hubiera hecho bien, porque Novas era de las personas que se colocaba por encima de las tareas que él asumía. O sea, si tenemos que hablar de Novas en términos de tareas, hay que decir que Novas ponía alma y corazón, que se dejaba la piel en lo que hacía. Fuese lo que fuese, aunque fuese participar en una comisión para elaborar un programa de una asignatura, por ejemplo. Una expresión característica de Novas, que entronca perfectamente con una que dijo Julio, no sé si es la misma y yo la entendía de otra manera. Él repetía con frecuencia: hay que llamar las cosas por su verdadero nombre. O sea, no un nombre cualquiera, sino el nombre que hay, y eso naturalmente para nosotros era como un reto constante, y naturalmente que empalmaba muy bien con uno de sus autores predilectos, que era Platón Sócrates. Porque yo creo que en Novas no se podía separar. Novas era lector de los diálogos aporéticos de Sócrates, que es distinto al caso de Morla, que ha sido siempre un lector de Platón desde que éramos mozos, pero más bien de los diálogos de tipo político, como la República, por ejemplo. Que, por cierto, el profesor William... Leíste los aporéticos. Cuando yo terminé de leer el Cratilo, ahora llamé a Nova y le dije, llamé a Morla y le dije: oye, pero para mí ha sido como si yo no lo hubiera leído nunca. Y Morla lo primero que me dijo, yo le dije: ¿a ti no te pasó lo mismo? Y Morla me dijo: el Crátilo yo lo he leído y vuelto a leer y me ha pasado más o menos lo mismo. Pues bien, pero lo que voy a aprovechar para hacer este anuncio en nombre del secretario perpetuo de la adjunto, el profesor William Mejía Chalas, que en el próximo banquete, que se reúne, como sabemos, el último miércoles de cada mes a las 6 de la tarde, vamos a tener el privilegio de tener a ese colector de Platón, que es Rafael Morla, leyendo La República. Y aprovecho para hacer la invitación. Este grupo que está al frente de la escuela, el profesor Dustin, el profesor William y el profesor Silverio, se han propuesto leer la obra de Platón desde la A a la Z. Y eso se hace durante 2 horas cada mes, el último miércoles a las 6 de la tarde. Pues bien, Novas fue un gran lector de Platón, un gran lector, y como ha dicho Morla el joven, un gran lector de Nietzsche también. No sé si ustedes recuerdan que cuando inauguramos el mural, estamos hablando de los años 80, ahora sería un muro o una página web, ¿verdad? Pero nosotros teníamos un mural que lo teníamos en esa esquina. Y Novas fue el primero que introdujo la obra de Nietzsche. Y recuerdo que lo hizo con una antología precisamente de la voluntad de poderío, que fue la obra que organizó Elizabeth Nietzsche para ponerla en las manos de los nazis. Y que fue, como dijo Morla el joven, origen de tanta confusión respecto al pensamiento de Nietzsche. Novas también
fue lector del marxismo. Nosotros nos formamos, a diferencia de ustedes tres, la escuela en que nosotros nos formamos fue una escuela marxista, pero marxista dura. ¿Qué significa marxista dura? Que no es el marxismo que profesa Lusitania, sino un marxismo muy politizado y muy ligado al marxismo soviético. Novas, sí, no, el tuyo no, tú vas por otra línea, porque el marxismo tuyo está salpicado de fenomenología y de existencialismo, y eso es otra cosa. Por eso yo me di cuenta que aunque tú firmaste unos folletos que se publicaron en 1984, tú no participaste en la redacción. Porque acaban de ser republicados y ya no aparece tu nombre. Tú participaste, pero ahí no hay huella de tu pensamiento, ni de entonces ni de ahora. Pero yo creo que en ese caso no fue que cambiaste, sino que te transformaste, porque es un cambio radical. Pues bien, Novas, como nosotros, recibió esas enseñanzas directas del profesor Solano, de la profesora Bagnaianni, del profesor Tellerías, de Andrés Paniagua, pero de Luis Gómez Pérez. Claro, marxismo puro. Pero Novas, podríamos decir con las palabras de entonces, que fue un revisor, un revisionista. Nunca adoptó ese marxismo esclerotizado, que no tiene nada que ver con el marxismo de Luis Gómez, ni de Tellerías, ni de Bagna, sino ese otro marxismo que tenía que ver con las obras de Mitrofan N. Alexeyev, de Kopnin, de Gorsky Tabans, con que nosotros, el Roger Garodí de entonces, pero Gramsci era mucho más avanzado. Con Gramsci, que lo conocimos de la mano de Bagnaianni, entró también, y de Paniagua, entró Lucio Coletti, y entró el de los 7 ensayos sobre la realidad peruana, Carlos José Mariátegui, que ya es un marxismo diferente. Pero Novas, desde el principio, desde antes de entrar en contacto con esos pensadores, Novas ya era portador de un pensamiento que revisaba esas apuestas. Entonces, finalmente, algo que casi nunca se resalta es que Novas tenía mucho acercamiento con las obras de la fenomenología y del existencialismo. Y que no sé yo, y con esas palabras termino, si la presencia que ha tenido la fenomenología como interés intelectual en el maestro Erickson Minaya y del existencialismo en el caso que ha destacado Lucy del profesor Eulogio Silverio, tuvo de alguna manera que ver con la motivación o los patrones de enfoque puestos a andar por el maestro Nova en sus clases de filosofía. Es cuanto, pero no he dicho nada de lo que yo debí decir. Así que borren, olviden al pronto lo que he dicho, que queda pendiente decir lo mucho que tengo que decir de ese hermano que me regaló la vida. Bien, con la ponencia del maestro, el doctor Alejandro Arbelo, el doctor Julio Minaya, el doctor Stalin, el maestro director de la Escuela de Filosofía, profesor Eulogio Silverio, damos fin a esta mesa. La esposa del maestro Nova quiere pedir la palabra. Pase, maestra. Marianela. Marianela Rivas, sí. Bueno, saludos a todos y todas. En primer lugar, darle las gracias
por estos grandes reconocimientos para mi esposo. Honestamente, esos valores tan así no los reconocía. Sí sabía que era bueno, porque siempre yo le hablaba. Y siempre esa palabra la decía en la casa. Hay que decir las cosas como son, Marianela. Siempre también en la casa lo usaba esa cosa. Entonces, yo le doy las gracias, muchas gracias por esos grandes reconocimientos de Tomás. Yo sé que Tomás es eso, solo que Dios no los quitó al tiempo. No sé si ustedes escucharon la historia, cómo fue todo, y así pasó, pero gracias a Dios yo estoy aquí para enfrentar ese legado de Tomás frente a mis hijos. Ya mis hijos los estoy graduando 3 profesionales, como él quería que fueran. Y oigo todo tan lindo, pero yo creo que mi hija también tiene algo para ustedes, para decirle quién era Tomás Nova, sí. Y también, oye, espérese, porque todo fue lindo lo que se dijo de Tomás, muy lindo. Yo recuerdo cuando yo le di mi tamoria a Tomás, bajamos Semana Santa para el campo y yo contenta porque me voy con mi novio para allá, yo muchachita, y me dice él, Tomás, pero no vamos a ir para la descubierta hoy. Dice, no, Marianela, no podemos ir. ¿Y a qué fue que vinimos? ¿No dijiste para caminar juntos? Sí, pero yo tengo unos compromisos, no puedo ir. Cuando me dice su mamá, Tomás está por allá. Cuando agarro yo una casita que era de los bisabuelos de él, que yo tuve que hacer así para entrar, y ahí lo encuentro con todos sus libros. Y me dice, no, Marianela, tú no puedes, yo no puedo acompañarte porque yo tengo que hacer esto. Y digo, bueno, pues está bien, Tomás. Y yo, como también tenía compromiso con la iglesia católica, que en esa vez yo era 24/7 en la iglesia, pues me entregué también a mis actividades de la iglesia y me conformé. Y me dice una amiga, bueno, Marianela, confórmate, te casaste con un filósofo que no creía en Dios, ¿oíste? Eso fue lo primero que me di. Así que muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Novas. Quiero agradecer al Departamento de Filosofía, a lo que fueron los compañeros de mi papá, porque la vida no solo me dio a mi papá, también me dio a ellos, como una familia. Quiero agradecer por las bonitas palabras a su memoria. Mi padre fue un gran padre y de verdad siento que fue un privilegio tenerlo a él como mi padre. Desde pequeñita siempre lo admiré. Es increíble como siempre hice las cosas buenas y, o sea, nunca hice cosas malas mientras fui creciendo, y no fue por miedo, sino por admiración, porque me representaba respeto y sabía que quería ser una buena persona porque quería representarlo a él. Gracias. Con estas palabras de la familia Nova Arriba, culminamos y pasamos al señor director Leonio Silverio. Bien. Venga, William, ayúdame. Dicen por ahí que los filósofos no tienen sentido de la practicidad. Sin embargo, en el caso nuestro, creo que debemos romper eso. Mañana se va a entregar, se tenía programado entregar una placa, un reconocimiento, pero por un sentido práctico de no poner a las personas que tienen que venir sabiendo los tapones que hay, vamos a aprovechar este momento que tenemos 2 personas aquí. Hagamos ese reconocimiento en 5 minutos. William me va a ayudar con eso. Y vamos a llamar esas 2 placas. En este caso es una creación de la Escuela de Filosofía de esta gestión, una promesa que habíamos hecho.
y que la estamos cumpliendo, que es la Medalla al Mérito Filosófico 2024. Vendrán nuevas ediciones. Es una placa que dice en latín, Dignitas Sapientia Virtus. William hará la traducción, que fue que estudió latín. Sí, pero no la revele, no revele ahora. Entonces tenemos dos personas aquí que vamos a entregar estas dos placas, estas dos medallas, que representan todo el cariño y todo el amor que le tenemos a esos dos grandes maestros y maestras. Así que William, ayúdeme. Esta primera. Bien. Entonces, siempre había sido un anhelo, desde que estábamos en campaña para que el profesor Eulogio sea el próximo director de la Escuela de Filosofía, de que debía haber alguna forma. No, es cuando estábamos en campaña, estoy hablando en pasado, porque ya ahora usted ni siquiera es director de Filosofía, sino el próximo decano de la Facultad de Humanidades. También. Entonces, una cosa que siempre decíamos, se nos van las personas que queremos y no le decimos lo tanto que le queremos. Se van las personas que queremos y no le damos el mérito que debimos darle. Entonces, en ese sentido, una de nuestras metas siempre ha sido dar en vida al que en vida le podemos dar. Porque entonces ahora tenemos el sentimiento agridulce de dar algo a alguien que ya no está y que quizás debimos dárselo cuando estaba en vida. La medalla con fecha con la serie 001, o sea, la primera medalla al Mérito Filosófico 2024, Dignidad, Sabiduría y Virtud, se la damos póstumamente a Tomás Nova. Venga. Pase para el colega. Venga usted también. Bueno, entregamos ahí la medalla.